Sí, queridos hermanos, una linda noche nuevamente de viernes. El día de hoy es 13 de octubre. Que el Señor les bendiga abundantemente a ustedes. Hace un tiempo atrás se había hecho una pregunta y aseveraban muchos hermanos que todos los seres humanos de acá de la tierra somos hijos de Dios. Pero pues veamos lo que dice la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Y este tema es muy, muy importante para estos días, porque la verdad es que, ¿será que todos somos hijos de Dios? Que todos los que son bautizados, inclusive los que son bautizados, son hijos de Dios. Veamos. ¿Y qué se necesita entonces para ser un hijo de Dios? Recordemos que solamente los hijos de Dios se salvan. ¿Quieres estar tú, hermano, dentro del grupo, de este grupo? Quisiera llevarles, para empezar el tema, al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 4. Génesis, capítulo 6, versículos 2 y 4. Allí en el libro de Génesis, el capítulo 6, voy a ir un poquito despacio, ¿sí? Nos indica de esta manera. Y aquí nos habla que cuando el Señor creó los cielos, digamos, cuando el Señor iba a enviar un diluvio y él prácticamente estaba como que le había dolido en su corazón. Dice de esta manera: aconteció, dice así la palabra del Señor, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y el versículo 2 dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Miren, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Ustedes pueden notar ahí que si es que las hijas de Dios, y ahí, y Dios la pone de esta manera, con hijos de los hombres, entonces hay dos clases de personas. Unos, los que son llamados hijos de Dios, y los otros, hijos de los hombres. Veamos algo más, queridos. Quisiera mostrarles la primera característica de cuáles son los hijos de Dios, pero antes de ir a la primera característica, quiero llevarles a otro texto bíblico. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. ¿Sí? Mateo, capítulo 6, versículo 14. Los hermanos pueden leer también el versículo 15 y el 18. Mateo, capítulo 6, versículo 14. Y como vuelvo a insistir, también se pueden leer los versículos 15 y 18. Pero observemos lo que dice ahí la palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres las ofensas, sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Miren, aquí está que los hombres pueden perdonar las ofensas y dice, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Es decir, que hay también hijos de Dios. Si estos perdonan a los hombres, son hijos de Dios porque tienen un Padre Celestial que también les perdona a ellos. Vamos un poquito más a Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, y vamos al versículo 2 y el versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículos 2 y 13. Observemos aquí. Versículos 2 y luego nos pasamos al 13. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Queridos, vamos al versículo 13. ¿Por qué podemos nosotros orar diciendo, Padre nuestro que estáis en los cielos? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos o buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pidan? Es decir, que nosotros,
siendo malos. Ojo, sabemos dar buenos regalos o buenas dádivas a nuestros hijos. Y también dice la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan? Estamos hablando de que hay hijos de Dios e hijos de los hombres. Veamos ahora sí, otros, los hijos del otro lado. Porque si dice que en el Génesis, y eso está en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si dice en el libro de Génesis, que habíamos leído minutos antes, dice que se crearon hijos de los hombres, las hijas, y fueron a buscar a las hijas de Dios. Entonces ya hay dos grupos. Ya vimos los hijos más o menos de Dios y ahora tendríamos que ver las hijas de los hombres, ¿no? Vamos a ver los hijos de los hombres, ¿cuáles son? Entonces, habíamos dicho que está en el libro de Efesios, Efesios 2, el versículo 2, 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ojo, dice que hay un espíritu que actúa entre los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos en ellos, en las pasiones de nuestra carne, como hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, y de la mente, la voluntad de lo que la mente nos decía, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Estamos hablando que los hijos de desobediencia son los hijos de ira. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 38 y 39. Mateo, capítulo 13, versículos 38 y 39. Quiero mostrarles aquí, si ustedes pueden abrir su Santa Escritura, pueden ir conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39. Observemos lo que dice aquí. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Miren, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ah, entonces está diciendo aquí que el campo es el mundo, ¿sí? La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Y qué más dice? Y dice que el enemigo que la sembró es el diablo. Está hablando de la parábola del sembrador. Uno más por ahí. Vamos a Hechos 13:10 y veamos lo que Pablo nos está diciendo aquí. Hechos capítulo 13 y el versículo 10. Dice de esta manera. Dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, claro, a Dimas del mago, ¿no? Le dice Pablo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Así le dice directamente Pablo sin ningún detenimiento allí como diplomacia, ¿no? Dices, eres un hijo del diablo, porque estás torciendo los caminos del Señor. Ahí nos damos cuenta de que ¿quién es el que está torciendo los caminos del Señor? Un poco más allá. Vamos al libro de Juan, capítulo 8 y versículo 44. Estábamos nosotros viendo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan, que capítulo 8 y el versículo 4. Y aquí el Señor Jesús está diciéndole sin tapujos a los de Juan 8, 44. A los rabinos les está diciendo de esta manera.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ujú. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Ojo, los hijos del diablo tampoco tienen verdad en sus labios, ¿no? Cuando habla, habla mentira. Usted sí miente, hermano, y de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Característica de los hijos del diablo, ¿eh? Queridos, vamos a ir viendo algunas características aquí y voy a ver exactamente alrededor de unas 7 características, qué es lo que dice la Santa Escritura con respecto a esto. Vamos a ir solamente viendo las características de los verdaderos hijos de Dios, porque ya vimos que los hijos del diablo son otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces ya hay 2 grupos. Entonces no podemos decir, queridos, que todas las personas que viven en el planeta de la Tierra son hijos de Dios. No, tenemos que decir que todos los que vivimos aquí en la Tierra somos criatura de Dios, ¿sí? Eso es otra cosa, es una cosa distinta. Vamos al libro de Mateo, a ver la primera característica. Mateo, capítulo 5 y el versículo 9. Mateo, capítulo 5 y el versículo 9. Observemos y detengámonos en esta bienaventuranza. Miren lo que dice. ¿Por qué son ellos llamados hijos de Dios? ¿Mm? Porque hacen la paz. Queridos, hacen la paz. Buscan la paz los hijos de Dios. Buscan la paz. Yo no veo a un hijo de Dios ahí metido en pleito con abogados, que sí, que en chismes, en cuentos, en enredos, ahí mismo golpeándose con puños, golpeándose con palabras. No, 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 dice que bienaventurados los que hacen la paz. Estos, los que hacen la paz, son llamados hijos de Dios. Querido hermanito, ¿usted está haciendo la paz con las personas? Buscar la paz. Entonces, miren, Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí en este mismo punto. Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Observemos la siguiente declaración que nos hace aquí, en donde nos manda el Señor Jesús a confiar en Él. Observemos. En esta declaración que es ya muy conocida, muy, muy, muy conocida entre cada uno de los hermanos, tenemos de la siguiente forma. Dice, primero el 28 hasta el 30, voy a leer, ¿no? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora el 29, el que habíamos visto, y aquí hay una característica. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí, que soy pacificador. Aprended de mí, que yo busco la paz. Cuando el Señor Jesús vino acá, a la tierra, ¿qué es lo qué es lo que dijeron los ángeles? Al mundo paz nació Jesús, ¿sí? Y dice, aprendan de mí, yo soy manso, yo soy humilde de corazón. ¿Por qué yo no puedo buscar la paz? Soy muy orgulloso, ¿eh? Y además dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Querido hermano, si usted es un hijo de Dios, entonces debe ser manso y humilde de corazón. Dice, aprendan de mí, es el mandato que el Señor Jesús da. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Usted es manso y humilde de corazón? Veamos. Veamos lo que dice en consejos para la escuela sabática, sería CNS 54.4. CNS 54, párrafo 4. Veamos lo que dice de esta manera la sierva del Señor.
Dice de esta manera, todos, 54, párrafo 4. Ujú. Sí, no, CN, con la N, hermano. N, la letra N. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí vamos a leer las enseñanzas de Jesús, ¿no? Miren lo que dice, bienaventurados los pacificadores, todos los que tengan, todos los que tengan el espíritu manso y humilde de Cristo serán pacificadores. Y aquí es importantísimo, este espíritu no provoca nunca contiendas, nunca peleas, ni contesta con réplicas airadas. Querido hermano, hace feliz el hogar e imparte una dulce paz que se convierte en bendición para todos los que caen bajo su influencia. Ay, hermanos, volvámosle a bajar un poquito para que podamos entenderlo completamente. Ahí dice, todos los que tengan el espíritu manso y humilde de Cristo serán pacificadores. Característica importantísima, hermano. Este espíritu que dice, está ahí peleando, está ahí golpeándose con todo el mundo, enamistándose con la gente. No, nunca, ojo, no dice que a veces provoca contiendas, no, no provoca nunca contiendas, ni contesta con réplicas airadas. Hace feliz el hogar. ¿Cómo está tu hogar, hermano querido? Porque el manso y humilde de corazón dice que hace feliz el hogar e imparte una dulce paz que se convierte en bendición para todos los que caen bajo su suave influencia. Es una bendición, hermanos, que usted haga esto, practique. Este es el carácter de Jesús. Entonces, este es un hijo de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios los que hacen la paz, dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos al segundo punto, otra característica de los hijos de Dios, hermanos. Vamos a ver, otra característica de los hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1 y el versículo 12. Hermanos, vamos anotando todos estos textos bíblicos. Juan, capítulo 1, versículo 12. Aquí hay bastante información al respecto para que cada uno se pueda, eh, se pueda dar cuenta qué son los hijos de Dios y qué son los hijos de los hombres y no volvamos a confundir estas expresiones, ¿no? Miren lo que dice el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesús, o sea, en su nombre, les dio, aquí dice, derecho de ser hijos de Dios. En la Biblia dice potestad de ser hijos de Dios. A todos los que creen en su nombre, les dio derecho, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuáles son hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Ahora, vamos al primer libro, al primer tomo de Mente, Carácter y Personalidad. Primer tomo de Mente, Carácter y Personalidad, el capítulo 25 y el párrafo 2. Primer tomo, MCP 25.2. Muy bien. Gracias, hermano. Y dice, miren, de esta manera. Aquí estamos, nuevamente. Dice de esta forma. A ver, muy bien, lo compartimos. Perfecto. Los verdaderos, en castellano mejor. Gracias. Sí. Los verdaderos principios de psicología, ¿en dónde se encuentran? ¿Qué dice ahí? En las Sagradas Escrituras. El ser humano
eh, no sabe lo que vale. Ojo, el ser humano no sabe lo que vale. Actúa de acuerdo con su temperamento no convertido. Porque, ¿qué pasa? No contempla a Jesús. Ojo, por esa razón es lo que el ser humano actúa completamente con lo que le gusta, con su temperamento, que es no convertido, porque no contempla a Jesús. Recuerden que la sierva del Señor, digamos, la palabra del Señor dice que los que creen en su nombre. Y aquí dice, no contemplan a Jesús, que es el autor y consumador de su fe. El que acude a Jesús, el que cree en él, en el nombre de Jesús, y lo convierte en su ejemplo, queridos hermanos, lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir, queridos? Que si yo he asistido a un psicólogo, a un ser humano, confío más en el ser humano que en Dios, porque la pluma inspirada dice que los verdaderos principios de psicología, así dice, de psicología se encuentra en el autor y consumador de su fe, el que acude a Jesús, el que cree en él y lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras que dice, y les dio potestad de ser hijos de Dios. Queridos hermanos, quisiera el siguiente párrafo. Aquellos, ajá, amén, hermano, el siguiente párrafo, que experimentan la verdadera conversión, comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tienen ante Dios. Repito, aquellos que experimentan la verdadera conversión comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tienen ante Dios de procurar su propia salvación con temor y temblor y de completar su restablecimiento de la lepra del pecado. Tal condición los conducirá con humildad y fe a depositar su confianza en Dios. Hermano, ¿usted confía en Dios? Sí, pero es que la plata necesito. El dinero es lo que me hace falta. Sí, pero, hermano, confiamos en Dios. Quizás a cada uno de nosotros nos falta la confianza en Dios. El Señor puede obrar de algunas maneras y de muchas maneras nos llama. Y ahí está el mojarnos nosotros los pies, de alguna forma, hermanos, para que podamos confiar en las promesas del Creador. Entonces ahí ya no vamos a vivir con, de acuerdo al el temperamento y el temperamento no convertido de nosotros, sino de acuerdo ¿con qué cosa? De acuerdo con lo que dice en su palabra, porque le creemos a Jesús. No hay que creer en Jesús, hay que creerle a Jesús. Eso es diferente, queridos hermanos. Hasta ahora puedo decir, en estos solamente dos características, puedo decir, tengo derecho de ser hijo de Dios. ¿Tengo ese derecho, queridos hermanos? ¿Pasé hasta aquí la pruebita de ser un hijo de Dios realmente? Si no, como que estoy necesitando, necesitando del autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús. Querido, querido hermano, una pregunta. ¿He abandonado las costumbres del mundo para no rechazar a Jesús en el día malo, o sea, en la ley dominical? ¿He abandonado estas costumbres del mundo? Si no estoy firme ahora, tampoco lo estaré después. Realmente eso es seguro, queridos hermanos. Eh, quiero llevarles al libro Hechos de los Apóstoles, página 306 y el párrafo 1. Hechos de los Apóstoles, página 306 y el párrafo 1. Estamos utilizando siempre la ley
y el testimonio, perdón. Hechos de los Apóstoles, que es el libro de la sierva de Dios, HAP, ¿sí? 306 y párrafo 1. HAP 306 y el párrafo 1. Muy bien, gracias. Miren lo que dice de esta manera. En la proclamación final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten, ojo, ¿qué quiere que sus mensajeros manifiesten? Particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinan con las del Nuevo Testamento para explicar el eterno propósito de Jehová, eso será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma, la resurrección del alma prácticamente, ¿no? Volver a nacer con Cristo cuando ellos puedan comprender los judíos esto, ¿no? Ahora dice, cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento y el Antiguo, sus facultades adormecidas se despertarán. Esto está hablando de los judíos. Y reconocerán a Cristo como el Salvador del mundo. Y aquí, escuchen una cosa. Muchos, quisiera remarcarlo aquí, muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras. A todos los que recibieron su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios a los que lo creen en él, se creen en él. Queridos, vamos a la característica número 3 de un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Ya estudiamos dos características. ¿Cuáles eran las dos características? La primera, los pacificadores. Segunda característica, los que reciben a Cristo y no andan allí desconfiando de sus promesas, sino confiando en ellas, en sus promesas. Veamos lo que dice en la tercera característica, Romanos capítulo 8 y versículo 14. Romanos capítulo 8 y versículo 14. Miren lo que dice ahí en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ay, aquí sí ya nos puso un poco más duro la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados. ¿Qué es ser guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios? Y esto es importantísimo, porque hay gente que dice, y ustedes han escuchado, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, ajá, Dios puso esto en mi corazón. ¿Se han escuchado? Entonces, pero dice que, ¿qué son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Veamos lo que dice la pluma inspirada en la matutina AFC, a fin de conocerle, la página 57 y el párrafo 5. La matutina, a fin de conocerle, página 57 y párrafo 5. Observemos lo que dice al respecto. Ojo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Miren lo que la pluma inspirada dice. Mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano y atraerlo a Cristo. Hay unos puntos suspensivos. Pero el Espíritu de Dios no interfiere con la libertad del ser humano. ¿Qué es lo que dice Romanos? Romanos decía que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ojo, el Espíritu no puede interferir con la libertad del ser humano. Y aquí viene algo importante. El Espíritu Santo se da como ayudador a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad y es dado para que Dios pueda atraer al alma, pero nunca forzar su obediencia. Eso es lo que dice en la matutina, ¿no? Nunca puede forzar nuestra obediencia. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, a fin de que el hombre pueda cooperar con la divinidad.
Vamos un poquito más allá. En, em, ahí mismo, en la misma matutina, un poquito más allá. Cristo está pronto a impartir toda, toda la influencia celestial. Además dice, conoce cada tentación que sobreviene al hombre y las facultades de cada uno. Pesa su fuerza, ve el presente y el futuro y presenta delante de la mente de las obligaciones a las que hará frente y la insta a que las cosas vulgares terrenales no lleguen a ser absorbentes, que las cosas eternas queden fuera del cómputo, del cómputo celestial. Queridos, más abajito, por favor, vamos a irnos, ¿sí? Dice así de esta manera, más abajito. Muy bien. Dice de esta forma, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. La influencia del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es la vida de Cristo en el alma. No vemos a Cristo ni le hablamos, pero su Espíritu Santo tan cerca de nosotros, está tan cerca de nosotros, queridos hermanos, en un lugar como en otro, obra dentro y por medio de todo el que lo recibe a Cristo. Por eso es importante la segunda característica, porque la segunda característica nos lleva acá, a ser guiados por el Espíritu de Dios, pero cuando el que le recibió a Cristo, en el que cree las promesas, hermanos. Por eso es lo que es fácil para muchas personas decir, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho, porque en su palabra lo leen, simplemente por eso. Y allí usted dice, ¿y cómo le habló a este hermano? ¿Y cómo le dijo? ¿Se dan cuenta? Entonces ya sabemos cómo. Esos son hijos de Dios. ¿Sí? Los que son, ¿qué dice? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a ver a la cuarta característica. ¿Sí? Cuarta característica está en el libro de Romanos mismo. En el libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo 16 y 17. Vamos a ver. Yo le puse como una cuarta característica. ¿Sí? 8, 16 y 17. Pero va muy de la mano con el anterior. Romanos capítulo 8, 16 y 17. Bien, dice, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con el Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo les va a indicar a las personas que son hijos de Dios. Y si le han dicho a usted de repente, ay, usted sí que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mismo es lo que les revela a las personas. El versículo 17, mire, y si somos hijos de Dios, ¿qué más dice? También somos herederos, somos salvos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ojo, un hijo de Dios tiene que padecer con Cristo. Repitamos, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente. Ojo, aquí hay una advertencia, dice, si es que padecemos juntamente, somos hijos de Dios. ¿Ya? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Porque en el padecimiento está la glorificación. Leamos bien este texto, querido y querida hermana. Y si somos hijos de Dios, estoy repitiendo el texto, también somos herederos, herederos de Dios y también coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero es que decimos, pero es que todas las plagas de Egipto me han caído. Y es que estamos renegando. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué me hace? Pero si yo te sirvo. ¿Comprenden lo que yo digo? Entonces, queridos hermanos,
Esa es la característica número 4 que va unida con la característica anterior, que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios que son guiados por el Espíritu tienen que tener padecimientos, problemas. Y el hijo de Dios que no tiene problemas, pongamos atención. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Otra característica sería la característica número 5, ¿sí? Gálatas capítulo 3, versículo 26. Vayan anotando. Dice así, así que, el versículo 26, todos los que sois hijos de Dios, aquí, todos los que sois hijos de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Punto número 2 que habíamos visto. ¿Recuerdan? Que los que creen en las promesas de Jesús son hijos de Dios. Sí, así es que dice, todos los que son hijos de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados, ojo, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Queridos, si usted, hermano o hermana, no es bautizada, todavía no es una hija de Dios o un hijo de Dios, porque no está revestido de Cristo entonces. Pero, pero sigo bautizado y sigo pecando. Sí, pero ya vienen otras cosas, hermanos. ¿Eh? Todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis sido revestidos de Cristo. Así es que vamos a ver, siendo esta otra característica, queridos hermanos, que los que somos bautizados, fuimos revestidos de Cristo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de que somos revestidos de Cristo? Porque todavía sigo pecando y todavía me sigue gustando el mundo y cosas así. Veamos en A fin de conocerle, la matutina AFC, a fin de conocerle, a la página 99 y el párrafo 3. A fin de conocerle, página 99 y el párrafo 3. ¿Qué dice aquí? La razón de toda división, discordia. Vamos ahí, aquí justamente, donde dice el secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda división, ¿sí? Y discordia y diferencia se encuentra en qué cosa? En la separación de Cristo. Cuando la persona está separada de Cristo, produce división, discordia y cualquier diferencia que cause aquí. Este es indio, este es negro, este es mal educado, este es sucio, este es con malos hábitos, es patán. A este sí, porque este es limpiecito, porque este no es pobre, este es rico. ¿Sí? Entonces dice, la razón de toda división, discordia y diferencia que tengamos los seres humanos entre ellos, se encuentra en la separación de Cristo. Vamos un poquito más abajo, queridos hermanos. El Redentor, ¿sí? Aquí tengo una parte donde dice el Redentor, allí, hacia arriba, querido, porque yo lo saqué únicamente de su sitio. El Redentor del mundo, dice así, y eso estaba dentro del mismo texto, ¿no? Bien, parece que por acá está. Bien. Bueno, no, parece que no lo encontramos acá, pero ustedes pueden revisar de todo ese día y mirar lo que dice. Y acá dice, de esta manera, el Redentor del mundo
no planificó que la herencia que había comprado viviera y muriese en sus pecados. O sea, no planificó que el ser humano siga pecando. O sea, que lo quita permite que se bautice y siga pecando. No, no. El Redentor del mundo dice, no planificó eso, que la herencia que había comprado viviera y muriese en sus pecados. No, eso no permitió, no planificó, no eran los planes del Señor. ¿Qué quiero decir? Dice la pluma inspirada. ¿Por qué son pocos los que se salvan? Vuelve a hacer la pregunta. Es porque muchos que profesan ser cristianos trabajan siguiendo los lineamientos del gran apóstata. ¿Sí? Es porque muchos de los que profesan ser cristianos trabajan siguiendo los lineamientos del gran apóstata. Queridos, quisiera que compartamos la pantalla en Cristo Triunfante. Cristo Triunfante. La página 249 y el párrafo 3. Cristo Triunfante. Página 249 y el párrafo 3. Dice de esta manera. Hay muchos hombres y mujeres sinceros, prudentes y cálidos que podrían hacer mucho más por el Señor si primero se consagran a Dios y se acercan a Él buscándolo de todo corazón. ¿Sí? Buscándolo de todo corazón. Cristo triunfante, ¿no? Página 249 y el párrafo 3. Muy bien. Miren, notemos otra vez. CT, ajá, muy bien. 249 y el párrafo 3. Correcto. Así dice. Tal vez con la T mayúscula, muy bien. Veamos cómo nos va, ¿no? Por allí podría ser. Es un poquito más abajo, ¿no? Hay muchos justamente ahí. Se nos pasó un poquito. Ahí. Dice Cristo nuestro Salvador, ¿verdad? Y dice, hay muchos hombres y mujeres sinceros, prudentes y cálidos, que podrían hacer mucho más por el Señor si primero se consagran a Dios, se consagran a Dios y se acercan a Él buscándolo de todo corazón. ¿Qué será consagrarse a Dios, queridos? Consagrarse a Dios es prácticamente apartarse para Dios. Y apartarse para Dios significa decidirse por un bautismo, ¿sí? Así es que vamos a ir, ajá, si primero se consagran a Dios, muy bien, correcto. Y se acercan a Él buscándolo de todo corazón. Bien, acá dice en hijos e hijas de Dios, muy bien, ahí está. En hijos e hijas de Dios, vamos a buscar algo más. Página 288 y el párrafo 4. Otra matutina, hijos e hijas de Dios. Página 288 y el párrafo 4. Miren lo que dice. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión. 88, párrafo 4. 288, párrafo 4. 288. Bien, gracias. Los poderes de las tinieblas tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente con Cristo. A ver, volvamos a leer esto. Los poderes de las tinieblas
que tienen poca ocasión contra los creyentes que se aman mutuamente con Cristo, como Cristo los amó, que se aman así como Cristo les amó, que rehúsan crear desunión y contienda, que permanecen juntos, que son bondadosos. Hay una comita ahí, corteses y compasivos. ¿Qué más dice? Fomentando la fe que obra por amor y purifica el alma. Debemos poseer el Espíritu de Cristo, ¿sí? O no somos suyos, ¿sí? O no somos suyos. La siguiente, en la unidad está la fortaleza, en la división está la debilidad. Usted tiene que unirse al pueblo de Dios. Y hay una última matutina en, en esta característica número 5, que es la maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Y el párrafo 140, perdón, la página 140 y el párrafo 2. Y esto me voy a esperar hasta que se ponga completamente en la pantalla. Miren lo que dice allí. Ajá, vamos un poquito más abajo. Hasta allí, ahí dejemos. Yo voy a leerles todo el renglón para completar todo, porque yo tengo solamente 3 renglones aquí en mi estudio. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre de alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual de la verdad. Y aquí quiero que subrayemos, señalemos, pongamos rojo, pongamos amarillo, todos los colores que podemos poner. El que aguarda, el que espera, hasta tener un conocimiento completo, antes de que ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. Muchos dicen, no, es que yo no me voy a bautizar hasta que yo pueda entender todo. No, hermano, hasta que, y aquí dice, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo, antes que ejercer la fe, no puede recibir bendición. Porque, querido hermano, el bautismo se lo hace por fe, ¿sí? Y dice, no es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. Así dice, debemos creer en Él. No es suficiente creer acerca de Cristo. ¿Sí? Por eso es lo que yo les decía minutos antes. No es suficiente creer en Cristo, sino creerle a Cristo. ¿Sí? Hermanos, quiero llevarles a la característica número 6. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 5 y el versículo 1. Efesios capítulo 5 y el versículo 1. ¿Qué dice ahí? Miren, y esto también, de esta manera, como que nos topa un poco en el cachete. Dice, por tanto, sed imitadores de Dios. ¿Qué más dice? Y esto remarquemos, como hijos amados. Como son hijos amados. Si son hijos amados, ustedes tienen que ser imitadores de Dios. No queda bien claro. Entonces lo que dice Mateo 5:48, sed santos como vuestro Padre está en los cielos. Es santo como vuestro Padre celestial. ¿Queda claro ahora? Tenemos que imitar el carácter de Dios. Queridos, dice, por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Miren lo que dice la pluma inspirada en RJ, que es reflejemos a Jesús. La página 32 y el párrafo 2.
Miren lo que dice de esta manera. Los cristianos, ujú, vamos el 2, más abajito. Los cristianos, si en ese párrafo, han de ser como Cristo. Deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que él poseyó. Y ahí va, los centinelas de Dios, ¿sí? Un poquito más. Los centinelas de Dios deben estudiar cómo agradar a la gente. No deben estudiar cómo agradar a la gente, ¿sí? Porque nosotros queremos estudiar cómo agradar a la gente. Los centinelas de Dios, usted y yo somos centinelas, hermanos. No deben estudiar cómo agradar a la gente para que no se nos vayan miembros de la iglesia. Cuidado, hay que tenerlos ahí. No, no deben estudiar cómo agradar a la gente, los centinelas de Dios. ¿Qué más dice? Ni escuchar las palabras de ella, ni hablarlas como las personas, como el resto de gente. No, no debemos hablar como la gente. Ya nuestro lenguaje tiene que cambiar, haber cambiado. Pues, ¿qué más dice? Deben escuchar lo que dice el Señor. ¿Cuál es su palabra para la gente? Y ahí sí podremos poner algo más. Si confían en los discursos preparados hace años, si confían en los discursos preparados hace años, dejarán de satisfacer las necesidades de la ocasión. Sus corazones debieran abrirse para que el Señor impresione sus mentes y entonces podrán dar a la gente la preciosa verdad recién venida del cielo. Queridos, aquí hay muchos pasos, que hay muchas cosas, que si es que nosotros queremos agradar a la gente, no, eso no es lo que el Señor nos mandó, ¿no? Tampoco hablar sus palabras, hablar, hacer sus cosas, no. Más bien dice que los corazones deberían abrirse para que el Señor impresione sus mentes. El Espíritu Santo hace eso. Y entonces podrán dar a la gente la preciosa verdad, la preciosa verdad que Dios les dio desde el cielo y decirlo, así dice Jehová el Señor. Va a ocurrir eso. Hermanos, vamos a la... Bien, entonces Efesios capítulo 5, versículo 1 que habíamos leído, dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Eso es la característica número 6. Vamos a la característica número 7, queridos. Característica número 7. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Muy bien. Dice, en esto se revelan los hijos de Dios. ¿En qué se revelan los hijos de Dios? 3:10. ¿En qué se revelan los hijos de Dios? En esto se revelan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Uy, los hijos del diablo. Todo el que no practica justicia. Escuchen todos. Todo el que no practica justicia no es de Dios. El que no es justo, hermanos, no es de Dios. No es un hijo de Dios. Ni tampoco el que no ama a su hermano. El que sigue con la pelea. Mañana, hermanos, vamos a tener nosotros Santa Cena. Y espero los que participen allí en la Santa Cena que olvidemos los pecados que nos han hecho a nosotros. Perdonemos a los hermanos si queremos estar en la Santa Cena, hermanos. Es un rebautismo, una Santa Cena. Por eso es lo que tenemos que hacer esto como conmemoración. Queridos, en esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia de Dios no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que practican justicia son los hijos de Dios. ¿Y cuáles también son los hijos de Dios? Los que aman a su hermano. Amad como yo os he amado. Amaos los unos a los otros, dice el Señor Jesús, como yo os he amado.
Sí recuerdan ese texto. Pienso que no hay necesidad de ponerlo inclusive. Veamos lo que dice la pluma inspirada en, en el tercer tomo de los testimonios para la iglesia, TI 69, la página y el párrafo 2. 69 y el párrafo 2. Esta es la séptima característica. Dice así, testimonios para la iglesia, TI 69 y el párrafo 2. Mientras buscamos ahí, dice, aquellos que trabajan para Dios deberán ser vasos limpios. Ujú. El tercer tomo, hermano, 3 TI. Habrá que poner 3 TI. Muy bien, gracias, ahí sí. Dice, aquellos que trabajan para Dios. A ver si lo encontramos. Busquemos entonces. Bueno, no lo encontramos allí. Podremos buscar en la biblioteca directamente, ¿no? Porque hay veces que no salen. Y, por ejemplo, el noveno libro, allí se puede buscar en el noveno libro. Bueno, pero es directamente se ingresa allá a la página, ¿no? Bien, pero dice, aquellos que trabajan para Dios debieran ser vasos limpios, santificados para el uso del maestro. Y dice en Isaías 52:11, limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien lo ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y además concluye diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Es lo que dice que debemos limpiar los vasos del Señor, porque aquellos que trabajamos o trabajan para Dios, debiéramos estar limpios o debieran estar limpios, amando a su hermano como a sí mismo. Queridos, miren lo que dice la octava característica. Allí la octava característica. ¿Sí? Y en Apocalipsis capítulo 21, 7. Bueno, no como octava característica, pero sí podríamos nosotros llevar estos últimos textos, ¿no? Apocalipsis 21, 7. ¿Sí estamos allí? Ujú. Miren, aquí dice de esta manera, aquellos que trabajan para Dios, o sería un poquito más abajo, hermano. ¿Más abajo? No, no, al revés. Muy bien. Ahí dice, aquellos que trabajan para Dios debieran ser vasos limpios, santificados para el uso del Maestro debiéramos ser cada uno de nosotros. Limpiaos los que lleváis los vasos del Señor. Y ahora sí, miren lo que habíamos leído minutos antes. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Una característica final, prácticamente la penúltima característica, es, si usted quiere ser un hijo de Dios, tiene que amar a su hermano, porque en esto se revelan los hijos de Dios, en que amamos a los hermanos como a nosotros mismos. Queridos, ahí vamos nosotros ya dándonos cuenta cuáles son los hijos de Dios. Vamos a Apocalipsis 21:7 que habíamos mencionado segundos antes, ¿no? Apocalipsis 21:7. Y aquí hay una frase que dice,
al que venciere. Apocalipsis 21:7. Observemos con claridad. Dice, al que venciere o el que venza, heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero si usted vence, hermanos, si usted ya es un vencedor, pero a veces, queridos, no podemos ser vencedores. Y ahí nos da tristeza, nos da pena. Nos apena muchísimo porque, queridos, realmente Dios nos preparó como un linaje escogido, real sacerdocio. No podemos darnos por vencidos. Luchemos, adquiramos esto, queridos, porque de esta manera vamos a heredar el reino de los cielos. Si vencemos al pecado. En la lucha contra el pecado, allí es lo que nosotros podemos lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo a ser vencedores. Y ahí vamos a heredar esas cosas. Y ahí vamos a ser hijos de Dios realmente. Queridos hermanos, los embajadores de Cristo tienen ante ellos una obra de responsabilidad sagrada. Son sabor para vida y de vida para vida, los embajadores de Cristo, o de muerte para muerte. Porque así, hermanos, con los testimonios de muchos adventistas de cualquier lado, recuerde que habíamos estudiado los dos brazos que Dios utiliza, con los testimonios alejan a las personas o puede ser que acerquen a las personas al reino de los cielos. Su testimonio, hermanos. Su influencia decide el destino de las almas por quienes el Señor Jesús vino a morir. Su influencia. Usted es un gran influencia. ¿No ha dicho Pablo acaso que somos nosotros cartas leídas ante el mundo? Queridos hermanos, tenemos que ser vencedores. Miren lo que dice como último texto en esta noche, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y ahí se aplica claramente. No todos hijos somos hijos de Dios. No todos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? El que hace la voluntad del Señor Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor Dios? Dice, sed perfectos como vuestro Padre está en los cielos. O la voluntad del Señor dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y habíamos explicado varias veces qué significa ser perfecto. Y ahí hay una matutina en lo que el Señor nos habla y nos dice que nosotros debemos ser perfectos en nuestra esfera, así como el Señor es perfecto en su esfera. Queridos hermanos, no se desanimen. Si usted no se ha sentido ahora un hijo o hija de Dios, usted ahora tiene el chance, porque todavía hay oportunidad, hermanos, todavía la puerta de la gracia está allí abierta, no se ha cerrado. Lo terrible sería no saber estas cosas y se cierre la puerta de la gracia para usted y para mí. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz sábado. Queridos hermanos.